Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sesión de capacitación de hoy. Bueno, pues vamos a mostrar el índice de la conferencia. Vamos a manejar los siguientes tópicos. Número 1, las organizaciones como sistemas racionales. Número 2, las organizaciones como sistemas naturales. Y el punto número 3, trabajaremos las organizaciones como sistemas abiertos. Mencionaremos las características cambiantes de las organizaciones del siglo XXI y mencionaremos algunos cambios en las estrategias organizacionales y los cambios en las formas organizacionales de las empresas de hoy en día del siglo XXI. Bienvenidos a esta conferencia. Pues vamos a dar una pequeña introducción para poner en contexto de lo que queremos dar a conocer a través de este video educativo, donde básicamente es identificar que estamos en el pleno siglo XXI, estamos en la era de la digitalización, de las comunicaciones y el Internet, y sobre todo tenemos que identificar que las tecnologías de información y comunicación hoy en día se convierten en un factor detonante que vuelve a las empresas altamente productivas y sobre todo permite que las diferentes áreas de la organización puedan cumplir sus diferentes objetivos. Tenemos aquí una lámina en la cual les quiero dar a entender este ejemplo sobre lo que es la revolución tecnológica. Tenemos como referencia estas tres empresas a nivel mundial que son punta de lanza en cuestiones de tecnologías de información. Mencionamos Amazon Web Service como parte fundamental en los servicios de la computación en la nube. Mencionamos también la parte de la empresa de Microsoft, que es la empresa más importante, la desarrolladora más importante de software a nivel mundial, en la cual tenemos ahí sistemas operativos, tenemos sistemas ERP, sistemas CRM que están diseñados para poder realizar ciertas funciones, cubrir ciertas funciones dentro de las áreas de las organizaciones. Tenemos también la parte de la plataforma de Google, el buscador más utilizado hoy en día por los usuarios que tenemos acceso a Internet, y sin duda sus herramientas de G Suite forman parte fundamental como plataforma de desarrollo y sobre todo de automatización en ciertos procesos y en las áreas administrativas de la organización. Son algunos ejemplos que podemos identificar como la revolución tecnológica. Obviamente son empresas norteamericanas y de una otra manera pues ponemos en referencia estos elementos, ya que pues se está manejando de que estas empresas son originarias de un país 100% capitalista, que maneja un modelo neoliberal y que de una otra manera le permite realizar este tipo de ejercicios o tener este tipo de tecnologías, sobre todo de empresas que hoy en día pues, es el boom, ¿no? A nivel mundial con respecto al uso de las tecnologías de la información y comunicaciones. Las organizaciones como sistemas racionales, pues bueno, vamos a identificar ahí de entrada que una empresa, una organización, pues simplemente siempre va a cumplir sus objetivos a través de el trabajo colaborativo de empresarios, inversionistas, obviamente los mismos trabajadores, para poder satisfacer las necesidades de la sociedad. Eso es lo que es una organización, y esas organizaciones son sistemas sociales 100%. También podemos identificar que este tipo de organizaciones, organizaciones de sistemas racionales, pues cumplen ciertos roles, utilizan o identifican ciertos procesos para cumplir sus actividades, y sobre todo este tipo de organizaciones están orientadas al cumplimiento de objetivos, y los objetivos para que se puedan cumplir, los objetivos para que se puedan llevar a cabo, se tienen que asignar recursos necesarios para llevar a cabo estas actividades. Obviamente forman parte de una estructura organizacional, están bien definidas, están bien estructuradas, y es una de las características, o son algunas de las características que debemos de identificar con respecto a las organizaciones como sistemas racionales. Un sello distintivo de las empresas u organizaciones racionales básicamente es la formalización, que básicamente implicaba la creación de reglas y rutinas generales para guiar las decisiones y las acciones. En este sentido, pues es importante saber que este tipo de organizaciones determina un conjunto de reglas que permitan, en este caso, cumplir ciertos objetivos y sobre todo perseguir metas explícitas y específicas, y sobre todo llevar a cabo el desarrollo de estructuras y procedimientos bien definidos. El desarrollo organizacional es el principal mecanismo a través del cual
en una sociedad altamente diferenciada es posible que se hagan las cosas, alcanzar metas que están más allá de los límites inmediatos del individuo. Son algunas de las características que se pueden identificar de este tipo de organizaciones. Pasamos a las organizaciones como sistemas naturales. Pues en este sentido no cabe duda que las organizaciones se adoptan como la forma favorita para perseguir objetivos especializados en la sociedad moderna, pero muchas generaciones de investigadores han señalado es probable que la creación de una organización para poder seguir un objetivo. En ese sentido podemos identificar que las organizaciones de sistemas naturales pues tienen necesidades y obviamente deben de sobrevivir en pleno siglo XXI, y para que puedan sobrevivir y en este caso satisfacer sus necesidades, pues es importante identificar las características, habilidades, destrezas de sus trabajadores, de sus colaboradores, de sus facilitadores, para llevar a cabo sus actividades, sus tareas asignadas. En ese sentido, es importante en este tipo de sistemas naturales que se les asignen recursos para cumplir las tareas. En este caso, el recurso más importante de toda organización es el recurso humano. También los recursos financieros son importantísimos para poder cumplir ciertas actividades. Los recursos materiales, los edificios, los espacios, el mobiliario y equipo, los recursos tecnológicos. Estamos hablando en este ejercicio del cambio tecnológico, vamos a platicarlo más adelante. Pues es fundamental en este caso la asignación de recursos tecnológicos para, en este caso, adaptarse a las condiciones de los tiempos actuales y poder cumplir los objetivos organizacionales. Es uno de los elementos importantes que tenemos que identificar con respecto a los sistemas naturales, en este caso como organización. Las organizaciones como sistemas abiertos, bueno, pues estas dieron origen a partir de 1950, rápidamente se transformaron muchas áreas del estudio científico. Aquí básicamente se puede identificar lo que es el modelo de negocio y una serie de ecosistemas o ambientes que se tienen que identificar y sobre todo trabajar para poder saber y conocer cómo está compuesta este tipo de organización. En este caso, esos ambientes pueden ser un ambiente o la identificación del ambiente económico, el ambiente político, cognitivo y cultural. Mencionamos ahí en una lectura de ejercicio para poder llevar a cabo esta actividad que la parte de la investigación siempre es fundamental. La investigación es esencial y en este caso los investigadores lo mencionan los expertos de esta área de conocimiento, que pues ellos a través de los tiempos van haciendo este tipo de investigaciones y van viendo su comportamiento, cómo ha sido el comportamiento de este tipo de organizaciones de sistemas abiertos y sobre todo cómo se tienen que ir adaptando a esos escenarios económicos, políticos, culturales para poder en este caso cumplir sus objetivos. Y es un proceso de adaptación en este sentido para en este caso cumplir los objetivos que se hayan definido desde un principio. Esta es una de las características que tenemos que pues, identificar, conocer con respecto a las organizaciones como sistemas abiertos. Algo fundamental en las organizaciones son las características cambiantes. Se menciona por ahí que las empresas del siglo XXI se tienen que adaptar al cambio, porque si no, muy probablemente se convierten o pasan a la obsolescencia o simplemente no van a estar a la altura de los tiempos y de los retos del siglo XXI. Algunos de los elementos importantes de los cambios que podemos identificar, en este caso cambios en las naturalezas de los límites organizacionales, pues normalmente las empresas, las instituciones, o en este caso las organizaciones, mejor dicho, surgen como la necesidad de crear algún producto o servicio y trabajan de manera interna sus procesos, sus diferentes áreas, las identifican, las trabajan para que en algún momento puedan dar ese brinco, ¿no? Primero tienen que tener una consolidación en el entorno local para poder en este caso vender su producto o servicio, y conforme vayan creciendo, vayan adaptando las condiciones a los tiempos y a su mercado y a sus productos y servicios, pues van a poder migrar hacia un entorno global, ¿no? En ese sentido, para poder ya internacionalizarse y llevar a cabo otras funciones, con otros retos, con otros paradigmas, en este sentido de los cambios de los límites organizacionales. Con respecto a los cambios en las estrategias organizacionales, es fundamental que aquí podamos identificar los diferentes actores
que forman parte de las organizaciones, los trabajadores, los facilitadores, los colaboradores, los gerentes, los administradores, todas las personas que forman parte de este entorno en la organización, pues se tienen que identificar las diferentes relaciones que existen entre ellos para poder en este caso cumplir ciertos objetivos, las actividades, los procesos, identificar los procesos que son inherentes en las diferentes áreas de la organización para poder llevar a cabo ciertas actividades. Y sobre todo algo fundamental que es los criterios legales y normativos. Aquí siempre es importante identificar aquellos criterios que forman parte de la legalidad, que es elemento fundamental de los elementos normativos que se tienen que seguir, se tienen que cubrir, se tienen que respetar para poder en este caso cumplir las tareas, las actividades y sobre todo desde el punto de vista legal llevar a cabo sus actividades de forma correcta. Son algunos de los elementos con respecto a los cambios en las estrategias organizacionales. Otros elementos de las características cambiantes pues son básicamente las formas organizacionales. Hay diferentes formas de cómo se pueden identificar este tipo de cambios dentro de las organizaciones. De entrada pues podemos identificar que siempre hay un responsable máximo en una organización, o en este caso le podemos llamar como un dueño o director, que es el que se va a encargar de velar, de cuidar los intereses particulares, porque muchas veces los mismos dueños son los responsables de su misma organización y ahí tienen que verificar, tienen que identificar las funciones que se lleven de forma correcta, que se asignen de forma correcta los recursos. Conforme va creciendo la organización, conforme va creciendo estos elementos organizativos, pues pasan a otro concepto, pasan a otro elemento que se llama el gerente. El gerente como tal pues tiene la responsabilidad de velar por los intereses de la organización, tiene la responsabilidad de generar la planeación estratégica que sea independiente y sobre todo sea muy importante para poder cumplir los objetivos y obviamente pues se puedan desarrollar de una forma muy clara y precisa las diferentes actividades a través de los diferentes departamentos de la organización. Posteriormente, como vayan creciendo las organizaciones, pues va a haber la necesidad probablemente de generar nuevas sucursales, nuevas matrices, llevar a cabo un proceso de divisionalización para poder en ese caso asignar o segmentar la responsabilidad de estas organizaciones a través de la alta gerencia, ¿no? Y algo fundamental en estos cambios en formas organizacionales son las alianzas estratégicas. Las alianzas estratégicas siempre son fundamentales para poderse integrar dos o más organizaciones, poner cada quien su granito de arena y sobre todo llevar a cabo estos ejercicios de trabajo para que todas las empresas que forman la alianza estratégica puedan cumplir sus objetivos. Un ejemplo de esto es, podemos mencionar cuando hacemos se aproxima prácticamente el Mundial a finales de este año, en el 2022, y normalmente la marca de la FIFA se alianza con una marca muy conocida de refresco, hacen una alianza estratégica y permiten en este caso a través de estas alianzas cumplir ciertos objetivos de esa alianza que se está desarrollando. La parte de eso lo ponemos como ejemplo, ¿no? El punto número 4, los cambios en los componentes organizacionales, pues siempre es importante identificar que normalmente se genera a través de un proyecto, se genera a través de una actividad en particular. Debemos identificar que un proyecto es una actividad que tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de terminación. A los proyectos se les asignan recursos, se les asignan esos elementos inherentes para que se puedan cumplir, y en ese sentido en las organizaciones pues podemos tener la parte de la basificación, ¿no? En el cual se tiene la seguridad, la certeza de que se tiene un sueldo, un aguinaldo, y que normalmente uno está identificado y sobre todo organizado para poder cumplir sus actividades en base a la remuneración que nos den en base a nuestro trabajo, ¿no? Pero de otra parte también está el freelance, o son aquellos proyectos que se trabajan de manera particular, que no forman parte directamente de la nómina de la organización, pero que pues tienen mayor envergadura porque se puede establecer un mayor nivel de seguridad económica a través de este tipo de proyectos. Entonces son algunos de los elementos que podemos mencionar, que podemos identificar con respecto a los cambios
en los componentes organizacionales. Sin duda, estas características cambiantes se tienen que identificar los administradores, los gerentes, los líderes de proyectos orientados a la administración y gestión de las empresas, pues deben de identificar estos cambios que hoy en día presentan en el siglo XXI las empresas para poder cumplir sus objetivos organizacionales. Son elementos fundamentales que tenemos que identificar y trabajar para poder estar a la altura de las empresas, de las organizaciones de hoy en día. Bueno, y pues por último mencionaremos algunas conclusiones en este sentido sobre esta charla, esta conferencia, esta plática. Las organizaciones de este siglo deben de adaptarse al cambio tecnológico. Importante, fundamental. Si las organizaciones hoy en día no identifican que el cambio tecnológico hoy en día es fundamental, para esto le podemos llamar lo que se conoce como transformación digital, pues entonces están orilladas hacia la obsolescencia, están orilladas al olvido. Se tienen que adaptar al cambio tecnológico. Las organizaciones deben tener una estructura bien definida y organizada. En ese sentido es fundamental dentro de las características de las organizaciones. Las organizaciones deben asignar recursos para el cumplimiento de las tareas y funciones, es un elemento fundamental de este quehacer, y las organizaciones están sujetas a los cambios generados por la globalización y adaptarse a los diferentes elementos de estos cambios que acabamos de mencionar. Otra parte fundamental que podemos mencionar son los gerentes o administradores deben adaptarse a tiempo que presentan las situaciones de un mundo globalizado. Esas son algunas de las conclusiones. Sin duda, aquí hay palabras reservadas, hay elementos importantes: la innovación, el cambio tecnológico, la adaptación hacia las diferentes estructuras organizativas. Esos son algunos elementos importantes que tenemos que identificar con respecto a este ejercicio de las organizaciones y sus características.